Hola chicos, pues vamos a comenzar el tema que dedicaremos a la trigonometría. Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es la trigonometría? Bien, la trigonometría es... Y bueno, podríamos decir que la trigonometría es la rama de las matemáticas que estudia las medidas de los ángulos. Así de sencillo, un nombre tan raro como parece lo de trigonometría, pues bueno, no es más que el estudio de los ángulos, la medida de los ángulos. La trigonometría es una rama esencial para el estudio de ciencias como la geometría, las figuras geométricas, como pueden ser los triángulos, círculos, cubos, etc. O en disciplinas como la astronomía. Gracias a la trigonometría, por ejemplo, se ha podido predecir los movimientos de las estrellas, las distancias a las estrellas o incluso el descubrimiento de la materia oscura. Una vez que ya sabemos para qué se utiliza la trigonometría, vamos a ver cómo se miden estos ángulos de los que hemos hablado. Tenemos dos formas de medir los ángulos, o dos unidades. Los podemos medir en grados sexagesimales, que son los que ya conocemos habitualmente, pues 90 grados para un ángulo recto, 180 cuando lo que hacemos es cambiar de dirección en un ángulo, o 360 grados cuando hacemos un giro completo. Y también vamos a tener otro tipo de unidad, que van a ser los radianes, y que explicaremos un poco más adelante. Los grados sexagesimales aparecen cuando dividimos una circunferencia en 360 partes iguales. Es decir, que si dividimos una circunferencia en 360 partes, cada una de estas partes va a ser un ángulo de un grado sexagesimal. Esto conlleva que un cuarto de dicha circunferencia, es decir, un ángulo recto, va a tener 90 grados. La mitad de la circunferencia tendrá 180 grados. 3/4 partes de la circunferencia tendrán 270 grados y la circunferencia completa completará 360 grados. Vamos a definir ahora los radianes. Podemos decir que un ángulo de un radián correspondería al ángulo cuyo arco coincide con la longitud de radio de la circunferencia. Dicho de otra manera, para que se entienda mejor, si tenemos una circunferencia cuyo radio es r, un ángulo de un radián sería el ángulo cuyo arco corresponde al radio de la circunferencia. Es decir, que sobre la circunferencia recorremos la distancia de un radio. Ese ángulo correspondiente a ese trocito de circunferencia, ese ángulo, sería un radián. De esta manera tendríamos que un cuarto de circunferencia, es decir, un ángulo recto, o lo que era en grados sexagesimales, un ángulo de 90 grados, correspondería en radianes a pi dividido entre 2 radianes, o pi medios radianes. Sin embargo, un ángulo de 180 grados en sexagesimales, es decir, media circunferencia, correspondería a pi radianes. 3/4 de circunferencia, que correspondía en grados sexagesimales a 270 grados, correspondería en radianes a 3 pi medios radianes. Y por su lado, una circunferencia completa correspondería a 2 pi radianes. Es decir, que la circunferencia completa son 2 pi radianes. Si os acordáis, la fórmula de la longitud de la circunferencia era 2 pi por el radio. Y vemos ahí cómo está relacionado los ángulos con las longitudes. Ahora bien, ¿cómo podemos convertir un ángulo que está medido en grados a radianes
y viceversa, un ángulo que está medido en radianes en grados sexagesimales. Bueno, pues para convertir de grados a radianes o de radianes a grados, basta con hacer una regla de 3, sabiendo que 360 grados son 2pi radianes. Vamos a verlo con un par de ejemplos que nos quede claro. En el primer ejemplo vamos a convertir 30 grados sexagesimales en radianes. Como hemos dicho, bastaría hacer una regla de 3 de la siguiente manera. Diríamos que si a 360 grados le corresponden 2pi radianes, a 30 grados le corresponderán x radianes, donde x se calcula multiplicando 30 por 2pi y dividiéndolo entre 360 grados. Que si simplificamos un poco, nos da que x es pi dividido entre 6, o pi sextos. Y si lo queremos aproximar con decimales, serían 0,524 radianes aproximadamente. Ahora bien, si lo que quiero calcular ahora es la operación inversa, es decir, conozco 2 radianes y quiero saber cuántos grados son, pues en este caso, cuántos grados son 3 radianes. Igual que hemos hecho antes, hacemos una regla de 3 de proporcionalidad directa y decimos que si a 360 grados le corresponden 2pi radianes, a x grados le corresponderán 3 radianes. Bien, como siempre la regla de 3, para calcular la incógnita x, vamos a coger este 3 de aquí, lo multiplicaremos por 360 grados y lo dividiremos entre 2pi radianes. Y eso nos va a dar la conversión de 3 radianes en grados sexagesimales. Que es aproximadamente 1,719 grados. Y ya hemos aprendido a pasar de grados a radianes y de radianes a grados sin más que hacer una proporción en forma de regla de 3.